voy a presentar al maestro Sabino. El maestro Sabino es psicólogo del deporte adaptado en el Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de México. Tiene un diplomado en Prevención Social de la Violencia con Perspectiva de Género en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una especialidad en Clínica de los Padecimientos Subjetivos, nuevamente en la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene también un diplomado en Prevención de la Violencia y la Delincuencia en el Tecnológico de Monterrey. Tiene estudios realizados en máster en Psicología del Deporte en la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene también un diplomado de abordaje clínico en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y actualmente es docente de la licenciatura en Psicología en diversas universidades del estado de Querétaro, así como jefe de área de programas escolares en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Maestro Sabino, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Primero, pues agradecer la invitación. Antes de iniciar, pues platicarles un poquito como la experiencia, el recorrido en el planteamiento para los temas que vamos a estar viendo estos 3 días. En primer término, pues bueno, venimos de prácticamente año y medio de pandemia, ¿no? Y creo que en el tema deportivo no podemos sustraernos de todos los efectos que nos ha traído este periodo, ¿no? Pues estamos con una posposición histórica, ¿no? De unos Juegos Olímpicos que creo que solamente habían ocurrido en situaciones como de guerra, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente tiene efectos. Todos creo que ya a estas alturas, en este periodo hemos perdido a alguien, algún ser querido, ¿no? Derivado de esta situación. Y bueno, comentarles, hace 6 meses, en diciembre del año pasado, dentro de un proyecto que hicimos con unos colegas, estuvimos atendiendo personal médico que da atención a COVID, ¿no? Y con lo que nos enfrentamos, pues fueron con situaciones eh, bastante trágicas, bastante terribles en cuanto a la situación laboral de los médicos, enfermeras, ¿no? Que están dentro de estos hospitales, y pues, con situaciones como crisis de ansiedad, ¿no? De angustia que presentaban personal que ya se ha enfermado y que sigue trabajando porque, bueno, hay poco personal médico. Entonces, digamos, la situación es tremenda, ¿no? Para lo que ellos viven, pero también nos concientizó, y en mi caso más en pensar, ya que vivo el día a día del deporte, tiene igual poco más de un año que me incorporo aquí al Instituto del Deporte en el área de deporte adaptado. Y el deporte adaptado ha sufrido un poquito más que el deporte convencional. ¿En qué sentido? Que bueno, pues muchos de los chicos que tenemos, por ejemplo, los chicos con parálisis cerebral, síndrome de Down, son más vulnerables en el tema de salud. Por lo tanto, van a ser los últimos que se reincorporen a sus actividades, igual eventos, todo eso pues está postergado. Entonces, esta situación sí nos obligó a pensar qué más, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer con los atletas, sobre todo, por ejemplo, los que ya estaban con las maletas listas para irse a Tokio, ¿no? Y que les dijeron, espérate un poquito más, y esto se fue postergando hasta un periodo mayor, ¿no? Habría que ponerle nombre a ese fenómeno, y bueno, lo he vinculado, lo he asociado con el tema del burnout, porque las características que presentan estos atletas, estos deportistas, pues están muy relacionados con el síndrome de burnout, pero lo vamos a ir viendo de a poquito. Nada más platicarles. El día de hoy vamos a hacer una sesión más bien teórica, pero no por eso quiero que esté exenta de su participación y su reflexión. Me importa mucho que ustedes comenten, que ustedes aporten, porque creo que en este escenario que quiero poner el tema de hoy, que es la pandemia, es importante la vivencia que todos ustedes han tenido, que todos hemos tenido, y aterrizarla para poder producir algo, ¿no? Es decir, ¿cómo le han hecho, no? ¿Qué han hecho en este periodo para mantenerse activos, para mantener activos a sus atletas, y que, bueno, estos efectos psicológicos, emocionales, pues se atenúen un poquito, ¿no? Todas estas experiencias creo que es importante, porque, bueno, pues aquí quedará
evento como un documento, ¿no? Se está grabando y esto es importante que quede un testimonio de qué es lo que está sucediendo o qué sucedió en este año tan tremendo, ¿no? El día de hoy entonces vamos a ver la parte teórica. Mañana vamos a ver estrategias de relajación, ¿no? Técnicas de relajación, ya lo vamos a aterrizar a cómo aprender a relajarnos en diferentes circunstancias para que eso también lo podamos transmitir. Y la tercera jornada estaremos hablando del tema específicamente de la motivación. Lo primero que perdemos cuando estamos ante una situación o un síndrome de burnout es la motivación, ¿no? Y lo menos complicado es la motivación deportiva, ¿no? Porque hay gente que pierde la motivación para vivir y ya estamos en una situación mucho más trágica y más drástica, ¿no? Entonces, bueno, no queremos llegar a ese punto. Ojalá que todo lo que veamos desde hoy hasta el miércoles les sea de utilidad y por favor siéntanse en la confianza de hacer preguntas. Si no lo hacen de viva voz, voy a dejar al final mi correo para que me puedan enviar algún correo. Si tienen algún cuestionamiento fuera de este espacio, con todo gusto voy a estar en la disposición de escuchar sus dudas. Y bueno, pues voy a compartir la presentación con la que vamos a arrancar el día de hoy. Antes de ponerla primero, perdón, me gustaría escuchar, sé que no van a ser todos, pero ¿cuál fue o cuál ha sido su vivencia en este año de pandemia? O sea, así como una síntesis, ¿cómo lo resumirían este año para ustedes? ¿Quién quiera comentarme? Bueno. Carlos, adelante, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos y coincidir aquí en este taller. Agradecerle y al Conde también para tener esta oportunidad de estos foros. Pues la experiencia en lo personal, aquí leyendo lo que dice mi amigo Pepe Núñez, pues es de ansiedad, de incertidumbre. Y coincido con él porque si bien es cierto, nosotros en el área del deporte estamos muy habituados a pues, el contacto con las personas, los viajes, el estar pues no quietos. Es como, yo siempre le digo a mis alumnos, nosotros somos como los perritos en carnicería, que andamos de un lado para otro y probando aquí, probando allá. Entonces, de la noche a la mañana, quedarnos quietos, salir de nuestra realidad del día a día, sí, para mí fue un golpe muy fuerte, fue inclusive un shock, que del desánimo, el no tengo ganas de nada, el tener clases virtuales deportivas, pues fue todo un logro, un reto, porque yo en lo personal, yo soy digo que los electrónicos siempre están en contra mía, que de repente no prende la cámara, o etcétera, etcétera, y situaciones que no tenía yo la habilidad o estar en constante manejo, las tuve que hacer una adecuación rápida. Creo que todos los que nos dedicamos a entrenar con jóvenes universitarios, es también estarlos jalando, estarlos motivando. Desafortunadamente nos encontrábamos con situaciones de desánimo de los muchachos que no veían el más mínimo futuro en inscribirse en clases en línea, los entrenamientos virtuales, estarlos ahí dándoles motivo para seguir adelante. Algo muy complicado. Y los primeros afectados, pues lógicamente son ellos y máxime nosotros, porque suena muy trillado, ¿no? Que uno como entrenador es la parte amable de la universidad para los muchachos y muy trillado de que somos psicólogos, somos papás, somos esto, somos aquello, pero no nos damos cuenta que nosotros como entrenadores, ellos son el complemento de nuestras vidas, son nuestra razón, más allá de lo deportivo, más allá de lo laboral, son nuestra razón de estar en constante capacitación y buscar hacer lo mejor nuestro trabajo. Entonces, ese shock, ese estate quieto de la noche a la mañana fue muy estresante, muy, muy estresante. Yo en lo particular, a mí en lo personal fue una cuestión de no dormir. Okay. Una pérdida de sueño terrible, de insomnio, de noches de desvelo. Y te repito, buscar motivos, buscar estrategias para que
si me afectaba a mí, que no se viera afectada mi relación que tenía todavía y sigo teniendo a distancia con mis muchachos. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por compartir. Ahorita al final voy a hacer como un resumen de lo que me comenten, pero escucho cosas muy interesantes, ¿no? En esta primera intervención, y yo creo que de alguna forma también refleja el sentir de muchos de nosotros. Por ahí, ¿quién más? ¿Alguien abrió su micrófono? No sé si quieran comentar. Eva, adelante. Gracias. Adelante. Pues yo creo que igual en el mismo caso que Carlos, para mí fue muy difícil. Yo aparte del insomnio, me daba mucha tristeza. Me hacía falta esa parte de estar en convivencia con los muchachos, de estar poniéndome en contacto con ellos, el tocarlos, el abrazarlos. Fue muy difícil y también pues aprender parte de la tecnología, porque pues nuestro campo es al aire libre, ¿no? Es estar trabajando y nos olvidamos de la computadora, del celular. Y pues fue aprender, yo aprendí mucho, aprendí a moverle más a la computadora, y pues también aprendí a dar las clases virtuales. Fue muy difícil, para mí fue muy difícil porque pues el estar en contacto con una computadora, ¿no? Estar hablando o moviéndome todo frente a la computadora, sí fue muy difícil, fue muy caótico. Y yo apenas llevo 2 semanas, yo soy de Morelia, llevo 2 semanas, una semana, perdón, que ya empezamos a trabajar ya presencial con los muchachos. Entonces, como que ya volvió a dar un giro a mi vida, ¿no? A mi día a día. Muchas gracias, Eva. Bueno, no sé si podemos tener una intervención más para ir sintetizando y después vamos a retomar. Abrió su micrófono Carla, no sé si va a participar. Bueno, tenemos aquí un comentario en el chat de Mauricio Tobar. Él escribe, ha sido un año atípico en el tema que hemos perdido algunos alumnos o deportistas por motivos de deserción, por falta de competencia, convivencia con sus compañeros, depresión, ansiedad, falta de tecnología y materiales para hacerlo en casa. Correcto. Efectivamente, yo creo que hay varios elementos que todos compartimos y los van a identificar cuando veamos ya la sintomatología de la que nos vamos a referir el día de hoy, ¿no? Y también vamos a entender el por qué van apareciendo como estos síntomas. Pero aquí lo importante, pues, es la prevención, ¿no? Y que hacia allá vamos también en este temario que vamos a desarrollar en estos 3 días. Pero estas situaciones que hemos compartido en la colectividad también dan cuenta de algo que me gusta escuchar, ¿no? Y que es un proceso que damos, ¿no? A final de cuentas, realizamos o generamos nuevas estrategias, ¿no? Aquí el tema en este caso de la tecnología, pues si bien creo que mi generación y los que están más o menos en mi edad, ¿no? Nos peleamos porque tuvimos como ese brinco a empezar a utilizar las máquinas, pero todavía nos genera como hay un cierto resquemor, ¿no? El utilizarlos plenamente, pero tuvimos que hacerlo y fueron pues una herramienta extraordinaria para poder mantener las actividades por lo menos a un nivel en que, bueno, siguiera siendo vigente la actividad. Efectivamente, ¿qué pasó? Bueno, pues que no había una perspectiva a mediano, a corto o mediano plazo, y entonces la gente empezó a dudar si se iban a reactivar las actividades, ¿no? De manera cotidiana, si va a haber eventos, ¿no? Yo creo que es sobre todo los deportistas de alto rendimiento, pues es la parte que más les ha pegado, ¿no? Estuvimos a punto de que se suspendieran los Juegos de Tokio, pero eso también trajo a nivel nacional y a nivel regional, pues otras suspensiones de eventos que bueno, pues el atleta evidentemente decía, bueno, ¿y entonces para qué entreno? ¿No? ¿Qué es lo que sigue? Ok, ahora sí voy a compartir la pantalla. Me pueden decir que está, porque luego le cambio cuando pongo la presentación y ya no se mueven las diapositivas. Dice burnout y el autocuidado en el deporte, ¿sí es correcto? Sí. Ok. Bueno,
Antes de iniciar, vamos a hacer unos conceptos generales que creo que ya los han visto probablemente, pero para mí es importante ponernos en contexto porque no vamos a trabajar como tal en el aspecto clínico, en el aspecto médico, sino que el enfoque pues es orientado hacia la psicología deportiva. Entonces, primero tenemos que contextualizar el temario, las temáticas del día de hoy y ver cómo lo vamos a vincular hacia todo este concepto de burnout. La psicología deportiva pues es el estudio científico de la conducta deportiva en la cual se aplican los principios y descubrimientos de la psicología para la potencialización del rendimiento deportivo. Es decir, a mí como psicólogo deportivo lo que me va a interesar es que el atleta, el deportista, ponga en marcha todos sus recursos a nivel psicológico, ¿sí? Ya sea cognitivo, ya sea emocional y por supuesto conductual, para que se refleje en un resultado deportivo. Ese va a ser mi parámetro como psicólogo deportivo. Inevitablemente, cuando yo hago una intervención con un atleta, siempre van a aparecer aspectos que no necesariamente tienen que ver solamente con el contexto deportivo, ¿sí? Los psicólogos repetimos mucho esto de que somos seres biopsicosociales, ¿no? Lo repetimos hasta acá en el caso. ¿Quiere decir eso? Que bueno, pues somos entidades biológicas, es decir, tenemos un cuerpo que funciona, que tiene ciertas reglas de operación, por decirlo así, ¿no? Tenemos mente, alma, como quieran llamarlo, el origen de la palabra psi, pues es psique, alma en griego, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendamos como alma, que después lo hemos ido cambiando, bueno, es parte esencial de la actividad que realizamos. Y somos entidades sociales. Más que claro lo que ha pasado en este último año, el anterior, en que un cambio social nos va a afectar de manera inmediata en el aspecto emocional, ¿sí? No sabíamos qué estaba ocurriendo, veíamos a la gente alterada, los veíamos de mal humor o tristes y eso también nos afectaba. Entonces, la convivencia social, esto que mencionaba la maestra, ¿no? De decir, bueno, yo estoy acostumbrado a tocar a los alumnos, a convivir con ellos, a verlos, y de repente pues ya solamente vemos la pantalla, ¿no? Eso tiene un efecto a nivel emocional, ¿sí? Entonces es importante entender que todo este contexto va a afectar de manera inmediata el resultado deportivo, ¿sí? Cuando los atletas regresen a entrenar, podemos tener un excelente rendimiento en los entrenamientos, pero seguramente va a haber afectaciones a nivel emocional que van a incidir en los resultados, ¿sí? Digo, no es por hacerme promoción o hacerle promoción a mi área, pero definitivamente yo sí les puedo decir que por lo menos en la parte clínica, pues tengo más trabajo, ¿no? Porque se están viendo los efectos de todo esto que ha venido ocurriendo en este año. También dentro de la psicología deportiva vamos a conocer y optimizar las condiciones internas del deportista para lograr la expresión del potencial físico, técnico y táctico adquirido en el proceso de preparación. Si yo tengo todos mis elementos, es decir, vuelvo al ejemplo que puse anteriormente, regresamos a entrenar, el atleta ya trae un bagaje técnico bueno, que lo único que requiere es volverlo a afinar, volvemos a la preparación física adecuada, recupera su estatus que tenía previamente, ¿no? Ya empieza a haber competencias, cascaritas, entonces ya ponemos en marcha el plan táctico, pero de repente hay algo que no funciona, ¿no? Y entonces en este esquema, evidentemente el aspecto psicológico se va a ver afectado, ¿sí? ¿Va a haber una consecuencia? Pues sí, ¿en qué? En el resultado. Decimos, bueno, pues si el chavo está bien, si no está enfermo, si todo perfectamente. ¿Qué crees? Que el aspecto emocional se refleja en su resultado. Y si no lo pusiste a trabajar en el aspecto psicológico, va a estar arrastrando situaciones. Aquí estamos viviendo
un trauma social, ¿sí? Eso que me comentaban, ¿no? Esta sensación de tristeza, desesperanza, pues tiene que ver con eso, ¿no? Llega un punto en que yo he escuchado gente que dice, bueno, pues de todos modos nos vamos a morir, ¿no? Entonces, llegar a ese punto donde ya hay como esta absoluta falta de esperanza, pues en ese escenario lo que menos importa a una persona que piensa así, pues es el deporte, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces al concepto que nos trae el día de hoy, ¿no? Y que da origen a la temática a la que me han invitado. ¿Qué es el burnout? El burnout es un término relativamente reciente, ¿no? Si lo traducimos del inglés, pues es como el quemarse, ¿no? O la quemazón, ¿no? Está muy vinculado al contexto laboral, ¿no? Donde se empezó o quienes empezaron a investigar este fenómeno fueron los psicólogos laborales, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, en estas estructuras, y bueno, sobre todo los psicólogos laborales que son como dicen por ahí, como el gusanito medidor, ¿no? Que todo están midiendo, empezaron a ver que había empleados o trabajadores que tal vez tenían mucha experiencia, tenían mucho tiempo trabajando en las áreas y que la expectativa era que fueran que tengan, o que tuvieran un mejor rendimiento, ¿no? En el aspecto laboral, y resultaba que empezaban a tener una baja su rendimiento, ¿no? Entonces no sabían explicarse por qué había esta baja en el rendimiento de estas personas, el rendimiento laboral, y entonces empezaron a investigar qué era lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Entonces, el otro concepto, la traducción correcta que podríamos utilizar sería agotamiento laboral. Hay un punto en el que se vinculan muy estrechamente la psicología laboral y la psicología deportiva, porque finalmente algo que caracteriza al ámbito laboral y al ámbito deportivo es la repetición, es la rutina, ¿sí? Decía yo de un atleta, bueno, pues a lo mejor tú como nadador, pues todos los días vas a ver azulejos y agua, ¿no? O sea, ese es tu chamba, ¿no? Y entonces eso puede llegar a ser, pues, muy agotador, muy extenuante en el aspecto psicológico, en el aspecto emocional. Entonces, parte de lo que daba como consecuencia este agotamiento laboral, pues es justamente estas rutinas, ¿no? Y se vio que pues era necesario hacer como una suerte de rotación, que ese fue no sé, en muchos empleos ya se utiliza esta estrategia, ¿no? Estar cambiando o rotando al personal hacia otras áreas para que aprendan nuevas habilidades y no se fastidien, no se cansen y puedan rendir mucho más, ¿no? El término entonces fue incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades para que se atiendan por médicos y centros de salud. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes probablemente conocen que en México hace más o menos 2 años, 3 años, se puso en marcha una norma oficial mexicana que es la NOM 035. La NOM 035 tiene como finalidad justamente atender todo lo que se llama riesgos psicosociales asociados al trabajo, ¿no? Al empleo. Entonces, aquí era importante poner en el panorama los efectos que tenía pues, el estar en una labor, en un trabajo de manera extenuante. Pero vuelvo al ejemplo. El trabajo, o sea, el trabajo regular y el deporte tienen en común estas características, ¿no? En particular, la repetición. El burnout entonces se ha asociado a un concepto que se llama agotamiento mental, agotamiento emocional o agotamiento físico causado por el trabajo, ¿no? El diagnóstico como tal de burnout entra en vigor a partir del 2022 o va a entrar a partir del 2022 y se refiere a los fenómenos del contexto laboral
Y dice aquí, no se debe aplicar para otras experiencias de la vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo el día de hoy? Desafiar un poquito este contexto, porque para mí el deporte, ¿sí? El deporte también tiene un efecto que se puede traducir en el mismo síndrome, el síndrome del burnout, ¿no? Ahora, el burnout como tal no es una condición médica, ¿no? No es una enfermedad, ¿sí? Tiene efectos a nivel físico, por ejemplo, no sé, gastritis, colitis, propensión a alergias, a la gripa, ¿no? Cosas así que están asociadas al agotamiento, pero están concretamente asociados a un estrés crónico. Y vuelvo a lo mismo. Solamente quienes han estado involucrados en el alto rendimiento saben o entienden el estrés que conlleva estar en ese nivel, ¿no? ¿Por qué el burnout no se asocia todavía hacia la cuestión deportiva? Porque tenemos la idea, bueno, la gente, los médicos tienen la idea de que el deporte es salud, ¿no? Que el deporte trae beneficios en el tema de salud. Bueno, pues estos médicos en realidad no saben lo que implica para un atleta estar con la presión, ¿no? De dar resultados a cierto nivel, ¿no? De mantener una beca, o sea, todo lo que está asociado al alto rendimiento. ¿Okay? Entonces, el estrés crónico que mantienen estos atletas deriva en una situación de burnout. Imagínense en el año anterior, en la situación de pandemia, ante el peligro de que se cancelaran los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, un atleta que lleva, no sé, 10, 12 años con aspiración a un evento, o un atleta que tiene la posibilidad de ir por última vez a unos Juegos Olímpicos y que todo esto se le caiga, ¿no? Pues su plan, su proyecto de vida también está de por medio. ¿Okay? Y entonces, si eso no le genera estrés, pues no sé qué le podría generar estrés a una persona. Entonces, es muy importante entender que el burnout está asociado también a esta actividad que nosotros vivimos día a día, que es el deporte. A ver, no sé si hace aquí alguna duda, comentarios. Ahora, vamos como decía, el día de mañana vamos a ver todo un temario sobre el manejo del estrés. El concepto que quiero dejar hoy apuntado en relación a cómo manejar el burnout es el concepto de autocuidado, ¿sí? Suena muy simple, pero tiene como muchas connotaciones, ¿no? Entonces, vamos primero a ver cómo podríamos caracterizar a un atleta que está empezando a pasar a un cuadro de burnout, de quemazón. Primer característica del burnout. Esto por observación, ¿sí? Ustedes dense cuenta de sus atletas si están cayendo en esta situación y podríamos entonces pensar cómo les vamos a atender, porque seguramente más de uno tiene este cuadro. Primero, una dependencia y demanda progresiva, es decir, cada vez son más demandantes hacia el entrenador, hacia los padres, hacia los compañeros, ¿no? Requieren cada vez más atención, están consultando todo el día, requieren respuestas inmediatas, ¿no? Demandan una presencia casi permanente por parte del entrenador o de los padres de familia, ¿no? Y entonces aquí ya vemos que su nivel de estrés está más alto. ¿Por qué lo requiere? Pues porque necesita certeza, necesita que le digan qué hacer, porque justamente ante lo que está viviendo no sabe qué hacer, ¿no? Y eso le genera ansiedad. Aquí es importante, acabo de utilizar un término que es necesario distinguir. La ansiedad es cuando tenemos una sensación idéntica al miedo, pero que no tiene una fuente. Es decir, yo cuando veo un peligro,
¿sí? Reacciono y esa reacción se llama miedo. Pero cuando no hay una fuente visible, es decir, no hay un peligro inmediato o algo que me ponga en riesgo, entonces estoy en una situación que le voy a llamar angustia y que si se mantiene de manera extendida se llama ansiedad. Y la ansiedad justamente tiene como característica pues que no tiene una fuente definida, ¿sí? Y entonces me angustio, quién sabe por qué. De repente siento el dolor de estómago, de repente siento náuseas. Eso ya es consecuencia de este estrés que se ha mantenido durante mucho tiempo y que empieza a presentarse con estas características que llamamos angustia, ¿no? Conductas disruptivas. En los atletas podríamos pensarlo como una suerte de autosabotaje, ¿no? Es decir, hacer cosas o ponerse en riesgo como para darle en la torre ya a todo, ¿no? Empezar a tener otras conductas como el consumo de alcohol o de drogas, es decir, cosas que no hacía antes y que empiezan a poner en riesgo su rendimiento deportivo. ¿Qué está haciendo aquí? Pues sabotear, decir, ya estoy hasta el gorro de esto, ya que se vaya a volar. Y entonces, este tipo de conducta lo pone cada vez en mayor riesgo para eventualmente pues, salirse de este escenario posible, ¿no? Perder estilos de vida anteriores. Aquí, pues evidentemente, ya lo dijimos hace rato, todo este escenario nos cambió la vida, ¿no? Tuvimos que adquirir nuevos hábitos, perder otros que a lo mejor ya teníamos, pero pues les pongo un ejemplo. Ahora que están regresando los chicos acá de deporte adaptado, todos tienen sobrepeso, ¿no? Y empezó a suceder que ante la ansiedad, pues empezaron a comer más, ¿no? Y cómo le hacían los papás, y si era la única forma de que se calmaran o que estuvieran quietos en casa, menos actividad, más comida, pues suben de peso. Y entonces ya ahorita lo difícil es que recuperen como estos hábitos saludables que tenían, por lo menos en torno a la alimentación. Otro, pues generalmente tiene que ver con el sueño, ya lo comentaron por ahí los profes, ¿no? ¿Cuántas horas vemos ahora de televisión o de Netflix o de YouTube, lo que sea, ¿no? ¿Y qué se hace? Pues en la noche. Entonces ya la reducción de los periodos de sueño está también afectando en términos de la salud, tanto de la salud física como de la salud emocional, ¿no? Y suspender justamente esto, ¿no? Relacionado con lo anterior. Suspender tareas relacionadas con las demandas del ciclo vital. Estoy tan ocupado en mis clases en Zoom que ya no como, ¿sí? O esto que les decía, o ya no duermo lo suficiente, o ya no estoy bebiendo el agua que estaba acostumbrado. Es decir, ya alteré cosas, pero que son importantes para mi ciclo vital, para mantener mi salud estable, ¿no? Y entonces ya no me importa, digo, bueno, pues al rato como, ¿no? No, pues mañana duermo un poquito más. Eso, pues ya es un síntoma de que la persona está cayendo en una situación de burnout. Nuevamente, preguntas, dudas hasta aquí. Pero estoy tratando de avanzar la página, pero de repente se me traba. Ok. Ok, entonces vamos hacia los conceptos que planteamos. Primero, el cuidado, ¿no? El cuidado es una acción que se concreta a partir de relaciones, es una acción entre seres vivos y todos cuidan y somos cuidados. Algo que hicimos seguramente durante este periodo fue aprender a, por ejemplo, a cuidar a los más vulnerables, ¿no? A los viejitos, pues literalmente los encerramos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la población, por lo menos, bueno, en lo que nos decían las autoridades, era la población más vulnerable. Igual lo que les decía, en el caso de los atletas de deporte adaptado, síndrome de Down, TC, pues tienen una situación de vulnerabilidad mayor y entonces suspendimos actividades. Esa es una acción de cuidado,
como sociedad tenemos la responsabilidad, la obligación de cuidarnos unos a otros. Es lo que garantiza nuestra supervivencia como especie, ¿no? Y es un acto que tiene que ver con valores como la solidaridad, por ejemplo, que a veces se pierden, ¿no? Y que a veces por diversas situaciones pues, se altera esta dinámica. Pero en general, por lo menos a los que tenemos más cercanos, realizamos estas acciones de cuidado, ¿no? Y entonces en este proceso de cuidar a los demás, tenemos una reciprocidad, ¿no? Yo cuido a los demás y sé que los demás me cuidan. Ese sería como el escenario ideal, ¿no? Pero pues de repente esto se empieza a romper. Y cuando hay una ruptura en esta relación de reciprocidad, de solidaridad, entonces el nivel de estrés social empieza a incrementar, porque entonces, ¿qué sucede? Desconfío del otro, desconfío del que tengo enfrente. Y, bueno, esto lleva a otras consecuencias. No me voy a meter tanto en lo social, pero hay que pensar que en esta época de pandemia vimos muchas situaciones que rompían justamente con esto que tiene que ver con la solidaridad, ¿no? Perdón, es que aquí está. Ok, vamos al siguiente concepto. Esto tiene todo que ver con lo que vamos a plantear, no solo en relación a nosotros de manera individual, sino a algo que tenemos que enseñar a nuestros atletas, ¿sí? La función de cuidador es importante, como les decía, a nivel social, pero es insostenible. Acabamos de hablar del tema del burnout. Es insostenible porque justamente lo que provoca es este nivel de estrés y de ansiedad, ¿no? De estar pensando en lo que le puede ocurrir a los demás y no me puedo mantener en ese lugar. Entonces, inclusive en nuestro proceso educativo, ¿no? Cuando ustedes enseñan a sus hijos, ¿no? No es estarlos cuidando y vigilando todo el tiempo, es darles las herramientas para que ellos sepan cuidarse. Y entonces transitamos a este concepto, que es el concepto de autocuidado. El autocuidado es no solo mantener, sino también propiciar estados de cuidado y salud, pero también evitar situaciones de riesgo y enfermedad, ¿sí? Si se fijan, cuando inició toda la información, afluyó toda la información en torno al coronavirus, bueno, lo primero que nos ponían era cómo se transmitía, ¿no? Y qué teníamos que hacer para evitar ponernos en riesgo de enfermarnos. Y entonces, pues ahora, después de año y medio, es casi automático que nos pongamos cubrebocas cuando salimos a la calle. Digo, habrá quienes no lo hagan, cada quien, ¿no? Pero es ya una cuestión casi instintiva, ¿no? Salimos a la calle y nos sentimos desnudos y no traemos el cubrebocas, ¿no? ¿Por qué? Porque se convirtió en un hábito que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? El lavarnos las manos estaría interesante hacer un estudio de cuánto se redujeron las enfermedades gastrointestinales también, ¿no? En este año. ¿Por qué? Porque nos lavábamos mal las manos. Y el gel y todo esto que se utilizaba, bueno, pues evidentemente trajo otras consecuencias. Es un proceso de autocuidado y tuvimos que hacer este proceso de manera consciente, primero, para después automatizarlo. De manera entonces que los factores personales y laborales van a afectar la percepción de bienestar individual. Es decir, según el entorno en el que yo me desempeñe, y en este caso estamos hablando del desempeño deportivo, ¿sí? Voy a tener la percepción de bienestar o no. No es la misma, no es igual la percepción de un atleta, insisto, de alto rendimiento, ya próximo a ir a unos Juegos Olímpicos, que de un atleta de iniciación o de un deportista de iniciación. Es decir, si al deportista de iniciación le quitamos su hora 3 días a la semana, bueno, la sustituirá en casa por
las actividades que le pongamos, ¿no? Pero aquí yo creo que quienes más sufrieron en este escenario fueron, por ejemplo, los nadadores, ¿no? Porque hubo nadadores que en un año no se metieron a la alberca. Y por más que hicieran actividad en casa, pues nunca fue lo suficiente para mantener el ritmo y el nivel que requerían. Entonces, evidentemente, los cambios en su factor o en su actividad diaria va a influir en su motivación. Si el nadador durante un año no estuvo nadando, pues su motivación se viene abajo. ¿Sí? Él no se siente seguro, él no se siente bien en regresar. Dice, pues quién sabe, igual me aviento y me ahogo, ¿no? Hace un año, no sé qué es lo que va a pasar. Esto son factores que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo me mantengo activo? ¿Cómo realizo mis actividades? Bueno, pues hubo algunos que en cuanto se aperturaron las albercas, no solo públicas, sino privadas, pues por lo menos iban una vez a la semana, ¿no? Entonces es como cada quien se responsabiliza de estos procesos y puede mantener esta motivación, ¿no? Es necesario, dice en este tercer punto, desarrollar estrategias de autocuidado a través del fortalecimiento de la conciencia corporal y la práctica de hábitos saludables y ejercicios que vinculen las emociones y los estados de ánimo. Aquí, este es el punto clave en lo que vamos a estar trabajando los siguientes 2 días. Tengo que hacer un proceso de reconocimiento. ¿Cómo estoy? Por eso es lo primero que les pregunté al inicio de la sesión, ¿no? ¿Cómo están después de año y medio de pandemia? Y entonces, lo difícil es a veces poner en palabras toda esta serie de emociones y de sensaciones que me han estado atravesando y que al principio no las identificaba, me hacían sentir incómodo, me hacían sentir raro, pero ahorita ya me habitué a ellas. Y el normalizar cuestiones como la ansiedad o la angustia no está bien. O sea, el acostumbrarme a tener un nivel de estrés altísimo va a derivar en que eventualmente me dé un infarto, ¿no? No está bien. O sea, no puedo normalizar esa sensación de ansiedad, ese dolor vago que no sé dónde se siente, ¿no? Y que antes no tenía. He ido a visitar a algunos compañeros recientemente y la cantidad de aspirinas y de analgésicos que tienen hasta en la cocina, así como si fuera producto de primera necesidad, se ha incrementado. ¿Por qué? Por el dolor de estómago, por el dolor de cabeza, por el dolor de espalda. ¿Qué me da cuenta a mí? Pues del nivel de estrés que estamos viviendo todos. ¿Sí? Entonces, primero, hacer conciencia de cómo está mi cuerpo, porque mi cuerpo es el reflejo de cómo estoy emocionalmente. ¿Dónde se acumulan tus emociones? ¿Sí? Angustia, pues la siento en el estómago, ¿no? Estrés, lo siento en los hombros, el cuello, y eso se va a un dolor de cabeza. Sobrepensar las cosas me da dolor de cabeza, ¿no? Se ha demostrado que inclusive, por ejemplo, cuando a alguien le duelen mucho los tobillos o las rodillas, es porque se siente muy presionado o muy cargado, ¿no? Entonces el nivel de tensión que acumula, pues se refleja ahí. Es importante reconocer nuestros estados de ánimo, ¿sí? Porque de igual forma empezamos a normalizar cosas como la tristeza, ¿no? Me siento melancólico, me siento medio triste, pero pues ya es normal, ya sé que esta hora me da para abajo, ¿no? Dicen por allá. Y ese me da para abajo, al ratito se convierte en una depresión mayor, ¿sí? Con todas las consecuencias que esto puede traer. Entonces, importantísimo nuevamente reconocernos en todas estas situaciones que tenemos. Voy a hacer una pausa y por favor escriban, si tienen una hojita en la mano, en una palabra, ¿cómo están? Es más, no en una hojita, pásenmelo en el chat. ¿Cómo están en este momento? En este momento, ¿cómo se sienten? Tranquilo, estresado, relajado, feliz, relajada, agradecida, revuelta, tranquila,
agotada, ¿ok? Bien. ¿Qué más? Cansada, incertidumbre, muy bien, incertidumbre también, cansado, atareado, ¿ok? Agradecida y preocupada, ¿ok? ¿Ya son todos? Triste, ok. Agotado, gracias. Es súper importante tener un rango emocional más amplio. Generalmente sucede esto, cuando yo pregunto a alguien así de bota pronto, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? Cuando muchos me dicen triste, ¿sí? Tenemos desesperada, ok, gracias. Tenemos básicamente como 3, 4 rangos emocionales. Y entonces el vivir como en ese nivel de rango emocional nos dificulta el manejar nuestras emociones. Las emociones es más fácil manejarlas cuando les ponemos nombre, cuando sé exactamente cómo me siento, ¿no? Si solamente me siento triste, contento, bien o mal, va a ser muy complicado, ¿no? Y a veces en el consultorio tengo muchos problemas con algunos pacientes, justamente porque su rango de reconocimiento emocional es como muy bajito y es un proceso educativo también. Cada vez menos nos enseñan a identificar nuestras emociones, a ponerles nombre, ¿no? Entonces, hay muchas formas de identificar exactamente cómo nos sentimos. Bueno, es nada más parte del ejercicio. Vamos con la siguiente parte, que es hacer este checklist. Me voy a detener mucho en este ejercicio porque quiero que ustedes lo vayan haciendo y lo vayan identificando, ¿sí? El burnout tiene 3 características, las voy a ir explicando muy, muy despacito para que podamos ver cómo estamos nosotros ante eso, ¿no? Primero, de realización personal, ¿sí? La de realización personal es un sentimiento generalizado de frustración, pesimismo, decepción y tristeza. En lo que nosotros pusimos ahorita, lo que ustedes pusieron en el chat, ¿no? Hay que ver si cuando me decían bien, mal, desesperado, triste, tendría que ver con esto. ¿Cuándo es frustración? Bueno, seguramente todos los atletas el año pasado estuvieron frustrados, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se cancelaron eventos que eran importantes, que eran fundamentales para su continuidad, para su desarrollo, ¿no? A mediano o largo plazo y se suspendió. Eso es frustración. Es decir, cuando yo tengo una meta, un propósito y no se logra esa meta o ese propósito, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo debo trabajar? Pues es importante también en el aspecto de la psicología deportiva, es fundamental el manejo de la frustración, ser tolerantes a la frustración. Cuando un atleta tiene años preparándose para un evento internacional, lo que sea, no vamos a hablar solamente de Juegos Olímpicos o Mundiales, ¿no? Un panamericano, un centroamericano, llega a ese nivel y por una lesión, por una cuestión extra, no se da el resultado. ¿Qué siente ese atleta en ese momento? Pues seguramente frustración, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo ante la frustración? Que si la persona no tiene tolerancia a la frustración, pues bote todo el trabajo, ¿no? A lo mejor como entrenadores ustedes pueden tener una visión a largo plazo y decir, bueno, pues la edad que tienes y con el trabajo que tienes, pues todavía te queda mucha carrera por recorrer, ¿no? Pero el atleta no lo siente igual, ¿sí?
¿Qué requerimos para ayudarle a ser tolerante a la frustración? Pues lo vamos a ver, ¿no? Pero lo importante aquí es justamente el que se planteen metas intermedias y metas a largo plazo, ¿no? Y que vean que este no es el fin de la carrera, sino que hay cosas que se pueden hacer más, ¿no? Pesimismo. Creo que todos estuvimos en un escenario pesimista en algún momento durante este año. Es decir, la cosa no mejoraba, cada vez se extendía más tiempo la cuarentena. Todo esto nos trajo una sensación de incertidumbre, y de ahí a pasar a pensar que la cosa se iba a poner peor, pues ya estamos. Seguramente lo pensamos en algún momento. Esto se va a poner peor en diferentes sentidos. Este pensar que la cosa va peor, pues es justamente este pesimismo del que estamos hablando. Y si una persona tiene una visión pesimista de la vida, pues imagínense en el deporte, ¿no? Yo conozco atletas que tienen pensamientos, cuando se incrementa su nivel de estrés, tienen pensamientos catastróficos, o sea, no solo pesimistas, sino un día antes del evento están pensando que se van a fracturar, que se van a caer. Por ejemplo, sucede mucho con los gimnastas, ¿no? Las gimnastas. Pues evidentemente las lesiones en gimnasia, las caídas pueden ser más graves, ¿no? Pero, pues sí tenía un atleta que decía, no, es que me da miedo romperme el cuello, ¿no? Dice, ¿y de dónde sacas que te vas a romper el cuello, no? Pero eso era lo que pasaba primero por su mente, ¿no? Aquí el nivel de ansiedad que ya traía, pues ya era muy alto, ¿no? Y entonces se caracterizaba por este pesimismo que llegaba a un pensamiento catastrófico, ¿no? Entonces, probablemente, más de uno aquí, hemos tenido esta situación no solo pesimista, sino de llegar a un terreno de pensamiento catastrófico, ¿sí? Decepción está muy vinculado a la frustración, ¿no? Pero la decepción, en muchos casos, se vuelve hacia uno mismo. Si la persona tiene una expectativa altísima, ¿no? Y no se logra esa expectativa, se va a decepcionar. Pero aquí el problema es que la decepción se vuelca hacia la misma persona. Entonces, ya vamos a escuchar frases como, pues es que a lo mejor no tengo las cualidades, a lo mejor no soy tan bueno como yo creía, a lo mejor no es lo mío este deporte, ¿sí? Eso está asociado y vinculado totalmente a este sentimiento de decepción. Y finalmente, pues la tristeza, una tristeza generalizada. Ahí sí, cuando le pregunto, pues, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? Pues mal, no me siento bien, estoy triste, ¿sí? Pero ya es algo que se mantiene como de manera permanente o intermitentemente, ¿sí? Esto es un proceso de realización. ¿Por qué desrealización? Porque la persona tiene esta sensación en general de que no está logrando sus metas. Y no solo no las está logrando, sino probablemente nunca las logre, ¿sí? Entonces, si escuchamos algo asociado a esto en los atletas, primer foco rojo, ¿no? Primer foco rojo en términos de burnout, ¿vale? Segundo fenómeno, cansancio emocional. Bueno, aquí es importante diferenciarlo del sobreentrenamiento. El sobreentrenamiento y el cansancio emocional tienen muchos puntos en los que se van a aparecer. Cuando tenemos un proceso que en términos concretos también es un burnout, ¿no? En el deporte, un burnout asociado primero a la parte física. Es decir, en el agotamiento físico derivado del entrenamiento o un exceso de entrenamiento, una de las cosas que van a ocurrir es que el atleta rechace la actividad, ¿no? Rechace hacer cosas que a lo mejor antes le gustaban mucho, y de repente diga, no, ya no lo quiero hacer. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no confundir, ¿no? Hay otros signos, y eso pues, ustedes ya lo tienen más que trabajado.
hay muchos signos asociados al sobreentrenamiento. Pero cuando la fuente de este cansancio emocional es esta, o sea, es netamente psicológica y está asociada a un proceso externo, no necesariamente relacionado con el deporte, bueno, tenemos que empezar a identificar de dónde viene, cuál es su fuente. Entonces, primero, sentirse agotado y rechazar la actividad. Te va a decir así, no, no tengo ganas de entrenar, no me siento como, a lo mejor te lo dice así, no me siento motivado, no estoy a gusto, me siento como muy cansado. Todos esos conceptos pueden estar asociados a este cansancio emocional. Sentimientos de ineficacia, ¿sí? No estoy logrando mis objetivos, no me siento tan fuerte como otros días, y a lo mejor si estamos haciendo una evaluación muy viendo cómo va la persona, diciendo, no, oye, pero lo estás haciendo bien, estás teniendo como un buen resultado, pero la persona no lo siente así, ¿sí? Y sí, efectivamente puede traer como consecuencia que en algún momento sí tenga como una baja en su rendimiento. La fuente, no, no siento que no estás cumpliendo con, no sé, con los parámetros que tengo. No, pero no me gustó, no. Se sale, manifiesta esta frustración. Bueno, aquí tenemos y desvalorizar sus logros y su persona. Nuevamente, viene la ineficacia, pero también cuando logra algo, cuando, oye, ¿sabes qué? Que hoy bajaste tu tiempo. Ah, no, pero pues es que estaba bien sencillito, es que pues el clima me ayudó, es que no hacía tanto sol, es que estaba de bajadita, es que, no sé, no acepta un elogio la persona. Oye, qué bien te ves hoy, qué bien. No, no es cierto. ¿Sí? Esta desvalorización tanto de los logros que está obteniendo como de su persona, pues bueno, nos dan, vuelvo a repetir, sensación de agotamiento, sentimientos de ineficacia y la desvalorización de sus logros y, a final de cuentas, también su persona. ¿De acuerdo? Vamos con el último. Despersonalización. Yo creo que es el más grave de los síntomas que están asociados al burnout, porque ya esto es la puerta para otros cuadros que inclusive pueden llevar a situaciones graves. Ahorita las explico. La despersonalización la vamos a observar como un distanciamiento emocional, es decir, la persona ya no quiere vincularse emocionalmente, en este caso con su actividad, ¿no? Con su deporte. Lo que antes amaba y que era su pasión, ahora ya no le genera tanto, ¿no? Ya lo ve como una obligación, como algo que tiene que hacer, como su responsabilidad, ¿no? Esto también, por ejemplo, en el deporte profesional, pues finalmente termina siendo un trabajo, ¿no? Entonces, esto que le llamamos la pasión, el gusto, ya no está ahí, ¿no? Que es pues un distanciamiento emocional. No están involucrados los sentimientos y las emociones en la actividad. Antes, al contrario, hay sentimientos negativos y desconfianza, ¿no? Puede ser a sus compañeros o a sus entrenadores inclusive, ¿no? No es que fulanito hace las cosas para fastidiarme, o me quiere lesionar, o me está saboteando mi trabajo, ¿sí? Todas estas frases, todos estos comentarios, ¿sí? Pues tienen que ver con esta sensación negativa,
hacia su entorno. Ya lo ve como un entorno amenazador, ¿no? Ya hay, decía yo, hay un rechazo hacia la actividad, pero también hacia su grupo, hacia sus compañeros, hacia su entrenador. Esto ya empieza a configurar el antecedente de lo que llamamos el síndrome de burnout, que a corto plazo puede inclusive convertirse en una depresión mayor. La depresión es un cuadro bastante severo. Cuando una persona ya cae en un cuadro depresivo mayor, prácticamente va a vivir con depresión. Y eso es terrible. O sea, las personas con depresión eventualmente o caen en situaciones de adicciones o eventualmente empiezan con intentos de suicidio o inclusive llegan a lograr el suicidio, ¿no? Y ustedes seguramente todos hemos escuchado alguna historia de algún atleta que se ha suicidado, ¿no? Por esta situación que no se reconoce o no se identifica a tiempo, ¿sí? Y bueno, de ahí a otros trastornos mentales graves, pues ya estamos a un pasito, ¿no? Pero la depresión en sí misma es un cuadro bastante severo, bastante grave, que hay que evitar. Me faltan por ahí un par de diapositivas, pero voy a ahorita detener porque quiero escuchar sus comentarios y sus preguntas, por favor. José Núñez, por ahí levantó su mano. Bueno, pues sí, mira, yo creo que todos los síntomas que tú dices, pues yo los siento un poquito que van un poquito más encaminados a los deportistas. Sin embargo, hay un sentimiento muy parecido a nosotros también como entrenadores. Pero ahora que haces tú las preguntas, yo creo, bueno, a mí me pasa, no puedo opinar por todos, que ya como que de alguna manera entendimos que nos tocó vivir esta situación y que nos tocó, ni modo, ¿verdad? Y más nos valdría adecuarnos y aceptar esta situación, porque si no estaríamos como líderes frente a un grupo no muy, no sé cómo decir la palabra, muy competentes, ¿verdad? Para poder llevarlos a ellos, porque al final del día somos una red de ayuda para ellos como no sé, como por el mes de abril, mayo, junio, julio, fueron una red muy, muy importante ustedes como psicólogos, y también la gente que nos ayudaba en atención plena. Y yo me ponía a pensar un poquito en ti, que si nosotros de alguna manera teníamos como esa problemática, pues, ¿tú cómo lo viviste? Y si también ha disminuido un poquito esos sentimientos pues de la quemada, ¿verdad? O el agotamiento laboral y demás, ¿se ha bajado un poco o sigue igual, va a la alza, va a la baja, como está ahorita la parte de la situación de los hospitales y demás? Y yo creo que eso es lo que yo quiero decir, ¿verdad? Ahorita cuando tú decís la parte de la contradicción que yo me puse en mi cabeza era eso, ¿no? De alguna manera, sí, como mis compañeros comentaron, todos estamos un poquito agotados, un poquito tristes, un poquito desesperanzados, ¿verdad? Pero el día por hoy, pues de repente, no sé si también de la parte de la relajación sea un síntoma en la cual nosotros como entrenadores que somos muy activos y todo eso también haya bajado un poquito la pila. No sé si sea algo normal, porque no vi como que este sentimiento en la parte de la filmina que tú pusiste, o ya voy de gane o sigo igual, ¿verdad? Gracias. Voy a empezar por esta última pregunta, José, porque sí creo que es importante considerarlo. Evidentemente, bueno, es complicado hacer yo un diagnóstico de todos, así con dos, tres cosas que me digan, bueno, porque cada caso y cada persona es distinta, ¿no? Entonces, no me atrevería yo a hacer una generalización, pero sí puedo decir que hay cosas que suceden en esta baja como de actividad. Una, lo mencionábamos al final de la diapositiva, cuando una persona va ingresando ya a un cuadro de depresión, pues una de las cosas que caracteriza la depresión es esta falta de actividad. Ahora, no quiero decir, por eso digo, mucho cuidado con lo que digo y cómo lo digo, porque no te estoy diagnosticando como depresivo, o sea, eso quiero dejarlo muy claro. Pero en el escenario del burnout, de lo que hablábamos, puede ser, ¿no? La depresión inicia con esta baja de actividad. Ahora, también hay otra cuestión que se identifica cuando nuestros niveles de estrés están muy altos,
y lo sostenemos durante mucho tiempo, llega un momento que hay una suerte de colapso. Es decir, mi cuerpo se empieza a defender de este nivel de estrés tan alto y entonces paso a lo siguiente, empiezo a tener sueño todo el día. ¿Sí? Me siento cansado, me siento agotado. Como bien dices, pues dices, ay, me siento hasta relajado. Pues sí, es porque tu cuerpo ya no pudo sostener este nivel, ¿no? Y entonces ya se empieza a defender porque de alguna forma identificó que esto que estaba sucediendo ya no era pues normal o adecuado, ¿no? Para tu organismo. Entonces, aquí lo importante es, insisto, identificarlo. Y sí, el ejercicio yo puse como ejemplo los atletas. Pero yo creo que todos se identificaron en algún punto con cosas que dije, porque seguramente, bueno, pues algo les pasó con esto. No podemos decir que ante una situación pandémica que fue mundial, que no es solamente México, y que como les decía muy al principio de la presentación, todos tuvimos alguna pérdida importante, todos, no solamente de seres queridos, ¿no? Alguien seguramente perdió su trabajo, perdió su situación financiera, no sé, hubo muchas cosas que representan pérdida y las pérdidas necesariamente van acompañadas seguida de un proceso de duelo. Y cuando el duelo se extiende por mucho tiempo, se convierte nuevamente en lo que hablábamos en depresión, ¿sí? Entonces, sí, mis ejemplos fueron sobre los atletas, pero seguramente ustedes están viviendo una situación y sería antiético pues decirles que aquí voy a hacer terapia, ¿no? en este espacio, pero sí quiero hacer el compromiso de dejarles herramientas para que ustedes puedan lidiar de manera personal, o sea, individual, y también bajar estas herramientas para los atletas. O sea, ya me reconocí en todo lo que dije hoy. Ustedes dijeron, bueno, yo me identifico con esto, ¿no? Esto me está pasando, esto me tiene que ver conmigo. Pero también conozco a alguien, o he visto a algún atleta, alguno de mis chicos, que la está pasando mal y yo ya vi como que está en ese cuadro. Y entonces esto le puede ayudar a mejorar. ¿Qué viene? Respondiendo la otra pregunta de José, ¿va bajando, va subiendo? Miren, creo que durante este periodo de tiempo hicimos gala de nuestros mejores recursos, nuestras mejores estrategias para lidiar con todo lo que se venía, ¿no? A lo mejor por acá estábamos pensando en una situación catastrófica, en el apocalipsis zombie, pero pues manteníamos una cara amable, lo veíamos como en buena onda, no, esto va a pasar y vamos a echarle ganas, no, mira, ya viene la vacuna y todas esas cosas que nos fueron como sosteniendo durante este proceso, ¿sí? Pero evidentemente, el ponerse en el peor de los escenarios en algún momento tiene como consecuencia un proceso que se llama victimización secundaria. Todos los días escuchábamos noticias, seguramente todos escuchaban noticias durante este periodo. Tantos muertos, tantas, ¿sí? Eso nos pega, ¿sí? Y aunque no hayamos vivido en carne propia o con alguien cercano esta situación, pero escuchamos las historias. Y entonces nos ponemos en situación, por lo menos por un momento, y ese ponerse en situación te genera una especie de microtrauma, por decirlo así, ¿no? Porque por una fracción de segundo te pues, ¿qué sucedería si me hubiera pasado a mí? ¿No? O si fuera mi mamá o mi abuelito o mis hijos, ¿no? Y entonces en ese pensamiento, tu mente no reconoce si te pasó o no te pasó, pero por una fracción de segundo te pasó, porque te pusiste en situación. Y ahí hay un evento traumático. Por eso se llama victimización vicaria. Porque cuando observamos o somos testigos de algo, nos identificamos. El proceso de identificación es un proceso natural, ¿no? Y entonces lloramos. Ay, qué malo. ¿Por qué estás llorando? No, pues es que me dio mucha tristeza. No, lo que pasa es que en ese momento te identificaste con lo que estaba pasando, ¿sí? Y entonces ahí ya te pegó, ya te afectó, ya te estresó, ¿sí? Entonces, bueno, regreso un poquito a esto. Lo que viene
pues es las secuelas de todo esto que vivimos. Porque entonces, de repente, ya nos va a dar miedo salir a la calle. Bueno, ahí viene una fobia, ¿no? Ya nos va a dar miedo hablar o abrazar a la gente. Ahí viene otra fobia. Las fobias son manifestaciones de la angustia que se ponen en diferentes lugares, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, sí viene un escenario donde tenemos que poner ahorita en primer lugar la salud mental. Ya pusimos la salud, ¿no? Ya estábamos como atentos a esta parte. Pero ahorita lo que sigue es tener mucho cuidado con nuestra salud mental. Por eso el concepto del día de hoy, dije, quiero que se lo lleven, el autocuidado, ¿sí? Ustedes son buenos cuidadores como entrenador. Como entrenador, José, tú estás al pendiente de tus atletas. Oye, no comas gansito, no tomes Coca-Cola, no hagas esto, ¿no? ¿Sí? Están cuidando a sus atletas en aras de un rendimiento deportivo, pero bueno, eso a veces se extiende hacia su vida cotidiana, ¿no? Pero entonces viene la siguiente parte. Ahora, ¿cómo te cuidas tú? ¿Cómo me cuido yo? ¿Sí? Tenemos que empezar a identificar, por eso les di el checklist, ¿no? No nada más para los atletas. A ver, ¿cómo estoy yo en esta lista? ¿En qué punto estoy? ¿Sí? Y entonces empezar a cuidarme y a tomar cartas en el asunto, porque es importante cómo voy a estar al respecto. Bueno, voy a tomar otra pregunta, por ahí un comentario de Eva. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por tu participación. Tomo el comentario de Eva y después alguien más quiera participar. Con el equipo de polo acuático, las chicas están de cabeza, no todas, pero sí 2 o 3, incluso una de ellas ya no quiso regresar. Las demás están canalizadas con el psicólogo. A ver, Eva, ¿me pudieras platicar un poquito más de esta situación? Sí, claro. Pues como te decía hace rato, llevamos ya una semana que regresamos, estuvimos trabajando en línea. Sí. Y apenas el lunes de hace 8 días nos presentamos pues ya a la alberca, y como tú dices, pues pasó un año sin tocar el agua de la alberca, y sí fue muy difícil. A mí me afectó, sí me afectó. A las chicas yo creo que también. Una de ellas yo le hablé, oye, ya vamos a entrenar, mira, vamos a tal hora, nos vemos, y me dijo así de plano que no, que ella ya no le interesaba, que ella ya no quería. Y estuve platicando con ella, le dije que me dijera sus motivos, pero fue así tajante nada más de, no, es que ya no quiero, y ya no quiero. Y pues ya, de ahí no la sacamos. Las otras 2 chicas igual presentan poco interés, están así desmotivadas. Es que ya no, es que yo ya no la hice, es que si antes no tiraba bien, pues ahora menos. Afortunadamente, como vamos a ir al Nacional de CONADE, pues tenemos el apoyo del grupo de médicos, entre ellos el psicólogo, y pues ya están canalizadas ellas con el psicólogo para que les brinde ese apoyo. Y sí, él está trabajando mucho la motivación con ellas, fue una de lo principal que se le pidió que nos apoyara para pues motivarlas y levantarlas, porque solo tenemos 2 meses para trabajar y presentarnos así. Ok, sí, súper interesante, ¿no? Digo, terrible, ¿no? Pero muy interesante porque, para empezar, si te fijas, coinciden con algunos de los síntomas que establecimos acá en el tema del burnout. Pero yo sí quisiera sugerirles, ¿no? Que antes de pensar inmediatamente en el tema deportivo, veamos, como dicen los gringos, de big picture, ¿no? O sea, el panorama general. Hay cosas que habrá que ver si esta chica perdió a alguien, ¿no? Habrá que ver si esta chica se enfermó o tuvo algún familiar cercano que se enfermó. Seguramente ha sido muy desgastante en diferentes niveles para las personas, y esto necesariamente tiene efectos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Es cierto que
ustedes no pueden ser como papás, ¿no? Aunque a veces prácticamente lo son los atletas, y que a veces no es como lo ideal el extender el nivel de relación los atletas. Pero el contexto es diferente. Lo que estamos o acabamos de pasar y seguimos viviendo nos da pues otras líneas que es necesario atender, ¿no? Entonces, yo les sugiero que en cuanto regresen los chicos a entrenar, a trabajar, pues primero sepamos cómo la pasaron, ¿no? Cómo están, cuál es su nivel de estrés actual, ¿no? Hay quienes les valió gorro y se están riendo de la pandemia, ¿no? Y lo tomaron a broma. Hay quienes no, lo tomaron demasiado en serio, ¿no? Y siguen preocupados. Y a lo mejor esta chica pues está aterrada de contagiarse, ¿no? Y entonces, pues aquí, por más que digamos, bueno, pues hay que motivarla, hay que, pues primero hay que ver cuál es su nivel de afectación con todo esto y entonces trabajar primero la parte clínica y después viene lo demás, ¿no? Ahorita lo voy a poner en la intervención del psicólogo, porque se me fue esa diapositiva, pero hay cosas que van más allá de lo deportivo, ¿no? Y estos escenarios nos lo pusieron de manifiesto, ¿no? Había cosas más importantes y pues sí, de repente nos quedamos así con las manos vacías, ¿no? Con todo lo que teníamos en plan y en proyecto. Y nuevamente, ver el panorama general. ¿Qué está pasando con los chicos? ¿Cómo lo están viviendo? Muchos dejaron la escuela, por ejemplo, ¿no? Yo estaba dando clase en una universidad privada y pues más de un caso tuvimos de chicos que sus papás pues, no necesariamente los corrieron, pero redujeron para mantenerlos en la plantilla, redujeron su jornada, redujeron sus sueldos y entonces el papá decía, pues ya no te puedo pagar la universidad, ¿no? Y entonces dejaron de acudir. ¿Sí me explico? Entonces, hay muchas cosas de por medio que al final pues inciden en que decir, bueno, pues para mí ya el deporte ya no es lo más importante, ¿no? Cambió probablemente su perspectiva de la vida y entonces pues ya hay otras cosas, pero la recomendación es pregúntenles, hablen con ellos. Necesitamos más que nunca hablar entre nosotros, escucharnos, ¿sí? Eso es lo que nos puede ayudar a salir de esto. Gracias, Eva. A ver, ¿alguien más quiera participar, compartir? Hola, muy buenas tardes. Perdón, no puedo Adelante, Karen. prender mi cámara, pero pues sí, retomando un poquito esta parte de las prioridades, yo creo que algo que nos enseñó la pandemia fue como a cambiar el orden de lo importante que significa para nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo sí me contagié, mi familia también, gracias a Dios no tuvimos ninguna pérdida, pero el que todavía no exista aún cómo se sigue llevando la enfermedad, qué secuelas hay. Hace poco fui a una consulta general y pues me sacaban las radiografías y sorpresa, pues sí, tengo una fibrosis y cosas y dices, wow, esto no lo veías venir. Y obviamente cambia de lo que venía siendo prioridades, yo soy entrenadora, prioridades deportivas, decir, pues el proyecto deportivo tenía una prioridad pues muy importante y ahora cambia automáticamente por la salud. Yo ahorita en mis clases virtuales, que sí, como decía la maestra, ha sido un reto muy grande preparar temas, pues ya después de que me enfermé, incluso tuve que pausar, pues también decidí retomar temas que a mí me han causado una reflexión y que ha sido toda una aventura ir descubriendo e ir autoconociendo cosas que por la rutina y por incluso motivaciones intrínsecas del trabajo, pues no habías tomado. Entonces, en el momento que te quitan el trabajo, por así decirlo, en su forma que conocías, pues te empiezas a topar con una serie de necesidades, de situaciones, de áreas grises, que pues precisamente ahorita se trata de
de tomar. Y para los deportistas, o por lo menos para los chicos con los que yo he estado trabajando, que se les acabó el ciclo, por ejemplo, del Conde, pues ha sido replantearnos un plan de vida que va más allá de lo deportivo, porque esto nos vino a enseñar y a confrontar el qué realmente nos mueve y qué pasa cuando no tenemos objetivos. Yo llegué a la conclusión de que mis alumnos muchas veces tenían objetivos por sistema que por convicción. Entonces, hoy estamos construyendo nuevamente el que queremos, que es el deporte, y el deporte escolar, universitario, pues no todo es alto rendimiento, no todos llegan o llevan este tiempo. Para muchos es deporte escolar, es una etapa de su vida, y pues literalmente, como llegamos a hacer una mención en pláticas, ¿no? El 2020 como que no pasó, no está presente en el calendario, ¿no? Pasó así en un abrir y cerrar de ojos, pero también hay como esta reflexión de decir qué es lo importante ahora. En los términos personales, porque el deportivo pasó a otro plano y se necesita ir reinsertando para volvernos a integrar a una nueva realidad, porque definitivamente sí hay un parteaguas entre el 2020 hacia atrás y lo que nos va a seguir, porque va a tener un impacto, tiene un impacto psicosocial muy fuerte el COVID. Pero pues todo esto se trata precisamente como de adaptarnos, y eso sería mi participación. Muchísimas gracias. Creo que muy valioso tu aportación. Y lo quiero decir en varios sentidos. Efectivamente, a ver, en psicología utilizamos mucho el concepto de trauma psicológico, ¿no? El concepto de trauma o traumatismo en medicina tiene que ver con una fractura, ¿no? Una ruptura de algo que se interrumpe. En el caso de un trauma psicológico, una definición que me gusta mucho de trauma es el momento a partir del cual la vida ya no vuelve a ser la misma, ¿no? Y si el 2020 no fue para todos un evento traumático, no sé qué lo puede hacer, ¿no? Porque efectivamente, a partir de este momento, a partir de este año, nuestra vida no va a volver a ser igual en muchos sentidos, ¿no? Y entonces, ¿cómo le pega la parte deportiva? ¿Sí? Evidentemente puede suceder esto, ¿no? Que dice Karen, o sea, pues ya lo menos importante en este momento, cuando a lo mejor en mi escala de prioridades estaba el deporte hasta arriba, pues ya solamente pasa a ser como, pues esto, como un hobby, como una actividad complementaria, como una actividad más, ¿sí? Eso puede ocurrir. Y, como le decía yo a Eva, bueno, habrá que ver qué sucedió, qué le ocurrió a esta chica, donde ya lo que era tan importante para ella, en este caso la acción del no sincronizado, deja de ser lo más importante, ¿sí? Nos va a cambiar la escala de valores, nos va a cambiar nuestras prioridades, ya no va a ser igual para cada quien. Entonces, en este reajuste, pues tenemos que empezar a establecer y a normar criterios de cómo sí vamos a seguir trabajando, ¿no? Cómo sí vamos a seguir haciendo las cosas sin que se pierda completamente como este propósito que teníamos de inicio, ¿no? Bueno, ¿algún comentario más antes de ir cerrando? Perdón, creo que se me fue una diapositiva. Pero lo platico antes de continuar. En la función de la psicología deportiva tenemos como varias áreas. Es decir, el psicólogo deportivo no necesariamente va a incidir solamente en, en en, en la actividad, no sé, en la clase, ¿no? Hay una función del psicólogo que es la función de psicopedagogo. Es decir, muchas veces está trabajando el entrenador, de acuerdo a su rol, a su personalidad, bueno, pues trabaja y hay algún conflicto con algún atleta y entonces el resultado no se da como se espera, pues a lo mejor tiene que ver con cuestiones de comunicación, con estrategias didácticas. Es una función del psicólogo.
Históricamente, la función del psicólogo deportivo ha sido muy asociada a la investigación, ¿no? Actualmente, como les comentaba, yo estoy en deporte adaptado. Estoy tratando de realizar un protocolo junto con mi compañera que está en deporte convencional y vamos a hacer una medición en cuanto a los mapeos cerebrales de los chicos con discapacidad intelectual para ver cómo influye el deporte en la estimulación en ciertas áreas, ¿no?, del cerebro. Esa es una parte que tiene que ver netamente con la investigación. Pero está la otra parte que actualmente ha sido como por la que más nos ocupa y que hoy pues ha sido el tema, que es la clínica deportiva. Mi formación inicial es como psicólogo clínico, ¿no? Es decir, el trabajo es básicamente en consultorio y con todas las problemáticas que pueden surgir en el día a día y el tema psicopatológico, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces se dice que no es adecuado trabajar aspectos clínicos en la psicología deportiva, pero como les decía yo al principio, siempre va a influir el aspecto clínico, o sea, la vida, lo que le pasa a la persona, y se va a reflejar en el deporte. Si la persona no está bien emocionalmente, se va a reflejar en el resultado deportivo. El tema es, ¿por qué no está bien emocionalmente esa persona en ese momento? ¿Sí? ¿Qué es lo que le está pasando? Y entonces ahí viene una variedad, una gama de cosas donde, bueno, es importante tener esta mirada clínica. Regreso otra vez al tema de todo lo que hemos hablado el día de hoy, ¿sí? Hay una situación que nos ha afectado a todos y mientras no nos reconozcamos en este nivel de afectación, en este nivel de estrés, en este nivel de burnout, ¿sí?, no vamos a poder brincarla. Si yo tengo un problema, lo primero que tengo que hacer es identificar cuál es mi problema. Mientras no lo haga, el problema va a seguir ahí. Una vez que lo identifico, una vez que lo internalizo, una vez que lo hago mío, una vez que digo, esto me está pasando, entonces sí tengo la posibilidad de saltarlo, ¿sí? En relación con las cosas que me comentaban hace rato, o sea, pues sí, ok, hay que verlo en los atletas, pero primero, la primera tarea es con ustedes mismos. Nuestra primera obligación en el concepto que hablábamos de autocuidado es ver cómo estoy yo. Perdón, porque hay una pregunta en el chat, si voy a compartir el material. Sí, 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 con gusto. Yo se los hago llegar para que lo tengan. Gracias. Entonces, identifíquense en esto. No lo echen en saco roto. El día de hoy, más que darles como mucho material, información teórica, yo se los dije desde el principio, necesito que ustedes hagan este proceso, primero con ustedes, para después ayudar a los chicos, ¿sí? Porque si no, entonces vamos a estar como con la idea de aplicar todas estas teorías que están en los libros y decir, es que yo tengo que aplicar la técnica de relajación y la relajación progresiva de Jacobson, pero ¿qué crees? Que el contexto no es el mismo, no es el que te plantó en un libro que se escribió hace 10, 15 o 20 años o más, no lo sé. ¿Vale? Bueno, vamos a la última parte. Prevención del burnout, el último concepto que quiero vertir por acá el día de hoy. ¿Qué hacer cuando hablamos de burnout? De acuerdo a la OMS, la prevención es establecer las medidas destinadas no solamente a la aparición de la enfermedad, ¿no? Todo lo que platicamos sobre las medidas para evitar el contagio, ¿no?, del coronavirus, pues son
medidas orientadas a que no se presente la enfermedad, ¿no? Y se reducen los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo había? Bueno, pues que si le estornudo, entonces el cubrebocas, que si tocas las superficies, entonces no toques las superficies, si las tocaste, lávate las manos, no te lleves las manos al aire. Todo eso va como reduciendo estos factores de riesgo. En el tema emocional, ¿sí? En el tema de la prevención emocional. Lo primero que tengo que hacer es identificar, ¿no? Por eso hicimos hoy el ejercicio de establecer cuáles son los síntomas del burnout, ¿sí? Y entonces, si yo empiezo a identificar estos síntomas tempranamente, puedo atajar el desarrollo, porque la prevención, como lo dice aquí, también es detener el avance de una enfermedad y atenuar sus consecuencias, que ese sería el otro evento. Una vez que se presentó la enfermedad, una vez que se presentó el trastorno, entonces hay que evitar que llegue hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Como les explicaba, un duelo mal trabajado lleva una depresión mal trabajada lleva procesos autodestructivos como son las adicciones, o los intentos de suicidio y en algún momento pues al suicidio consumado, ¿sí? No dejemos que una situación llegue hasta ese punto. Si identifico, entonces empiezo a trabajar. ¿Cuál es la mejor recomendación? Bueno, yo sé que ya casi todos los equipos tienen un equipo interdisciplinario. Entonces, en este equipo interdisciplinario, si tienen un psicólogo, es importante que el psicólogo identifique las problemáticas de los atletas o de ustedes mismos, y si no lo atiende él directamente por su formación, pues que lo canalice con el psicólogo clínico o quien corresponde para que se le dé atención. Por favor, a partir de hoy, quitémonos todos los prejuicios asociados a la salud mental. Ir al psicólogo no implica estar loco. Ir al psicólogo no implica ser un débil mental. ¿Sí me explico? Ir al psicólogo implica el ser responsable de mi autocuidado. Es un acto de amor propio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si me doy cuenta que estoy mal y sigo mal y no hago nada, no me quiero. Entonces, aprendamos a querernos, aprendamos a cuidarnos. Hay estrategias, sí, las van a tener, vamos a trabajar sobre ellas, vamos a hacer muchos ejercicios, pero no es suficiente. Si ya me rebasó, si ya no puedo, si ya está más allá de mis límites, no está mal pedir ayuda. No está mal pues, solicitar. Yo les aseguro que se meten a Google y buscan psicólogos en su área y van a encontrar un montón, ¿no? Que les puedan ayudar. Pues, primera tarea, ¿vale? Atenderse a uno mismo y irse al tema del autocuidado. Ahora sí, prácticamente con esto terminé mi presentación. Entonces, pues, comentarios, dudas, reclamos. Bien, muchísimas gracias, maestro Sabino. Perdón que apagué mi cámara, pero está lloviendo muy fuerte aquí en donde vivo y mi conexión a internet es un poco inestable. Pero muchísimas gracias por la información el día de hoy. Hay aquí un par de dudas en el chat. Preguntan si el material de la presentación lo vamos a enviar. Sí, va a estar en la página del CONDE, www.conde.org.mx, en el apartado de eventos 2021, específicamente en la sección de activamente. Y también al principio del chat, al principio del taller, perdón, enviamos el material que vamos a requerir a lo largo de este taller. Son un par de archivos, por si pudieran imprimirlos para facilitar y hacer un poco más dinámica el taller. Los vamos a estar utilizando. Si no, están nuevamente en
en las publicaciones de Conde en Facebook o Instagram, y si no, ahorita se los reenviamos nuevamente por este medio. Y pues te paso la palabra. Nos vemos mañana, a las 3 de la tarde, en punto de las 3 de la tarde. Y esto ha sido todo. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Vale.